¿Quieres unos antebrazos grandes y fuertes? Sin duda este va a ser tu vídeo. Coge un boli porque hay condensada bastante información, así que nada, espero que te guste, espero que te sirva y si valoras este trabajo te agradezco muchísimo tu manita arriba. Un fuerte abrazo y vamos a ello. Sin duda el agarre es fundamental, tanto para trabajar en nuestro día a día como para poder mejorar en el gimnasio. Y te preguntarás ¿por qué? Pues básicamente porque somos tan fuertes como lo somos en nuestro punto más débil. Eso quiere decir que si tú tienes una espalda y unas piernas fortísimas, pero tu agarre no acompaña la fuerza de esos dos grupos musculares, sin duda no podrás levantar en un peso muerto pesado y por lo tanto estás limitado por tu punto más débil. Sin ninguna duda, el agarre es la actividad del miembro superior que más ha sido estudiada y esto refleja precisamente la importancia de la cual os acabo de hablar. Os preguntaréis, ¿cuáles son los movimientos relacionados con el trabajo de antebrazo? Bien, principalmente se van a actuar sobre tres estructuras. En primer lugar sobre el antebrazo en sí, es decir, sobre el codo. En segundo lugar sobre la muñeca y en tercer lugar sobre los dedos. Sobre el antebrazo lo que hará es una pronosupinación, es decir, sobre pronación realizará una supinación y sobre supinación realizará una pronación. Sobre la muñeca principalmente realizará una flexoextensión, es decir, esto es una flexión de muñeca y esto es una extensión de muñeca. Y además realizará una abducción y una adducción, es decir, realizará movimientos laterales sobre la muñeca. Sobre los dedos realizará una flexoextensión, es decir, esto es una flexión de los dedos y esto es una extensión de los dedos y además realizará una abducción de los dedos y también una adducción de los dedos, es decir, esto. Tenemos que entender que el antebrazo está formado por muchísimos músculos, son muchísimos y además es que es bastante complicado entenderlos. Como no quiero que ninguno de vosotros se quede con dudas y sobre todo quiero facilitar lo máximo posible el proceso de aprendizaje, simplemente lo que he hecho ha sido resumir todo muchísimo, simplificarlo y lo que he hecho ha sido dividir el antebrazo en dos compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. Bien, tenemos que entender que esta es la posición anatómica, entonces partiendo de esta posición, estos músculos son los que forman el compartimento anterior y estos son los que forman el compartimento posterior. ¿Qué es lo que hacen los músculos del compartimento anterior? Pues básicamente lo que hacen es una flexión de muñeca, una flexión de los dedos y lo que hacen es que partiendo sobre la posición anatómica lo que hacen es pronar el antebrazo. Los músculos del compartimento anterior hacen precisamente lo contrario, es decir, realizan una extensión de muñeca, realizan una extensión de los dedos y partiendo de una posición del antebrazo pronado lo que hacen es supinar el antebrazo. Bien, respecto al tipo de fibras está bastante extendido que tiene un 50% de fibras tipo 1, es decir, de fibras lentas y un 50% de fibras tipo 2, es decir, de fibras rápidas. De los dos compartimentos, el más importante de cara al trabajo de agarre sería el compartimento anterior, es decir, los músculos que se encargan de realizar una flexión de muñeca y también de realizar una flexión con los dedos. Sería el compartimento más grande y además sería el compartimento más fuerte. Ahora bien, el compartimento posterior también tiene una gran importancia y es que se encarga de realizar una extensión de muñeca y además evita la elongación a la cual se ve sometida. Por ejemplo, en un curl con barra con agarre prono, la flexión de muñeca sería evitada debido al compartimento posterior. De esta forma podemos trabajar de forma eficiente y de esta forma podríamos evitar lesiones en la muñeca. La conclusión, básicamente es que si tenemos un agarre fuerte, tanto en flexión como en extensión, podemos realizar los ejercicios con mayor estabilidad en la muñeca y sobre todo que podemos evitar lesiones y transferir de una mejor manera la fuerza. Además, podríamos mejorar nuestra fuerza de agarre y sobre todo perder cierta fatigabilidad en los dedos. Sin ninguna duda el antebrazo está directamente relacionado con la fuerza de agarre. Ahora bien, esta fuerza tenemos que clasificarla en dos tipos. En primer lugar, fuerza de agarre isométrica, que sería la capacidad de aferrarnos a algo sin realizar ningún tipo de movimiento, simplemente manteniendo la tensión, por ejemplo un peso muerto, unas dominadas, quedarnos colgados de una barra, etc. Y por el contrario tenemos también la fuerza de agarre dinámica, que sería por ejemplo la capacidad de cerrar la mano contra una resistencia. Por ejemplo, apretar unas pinzas, apretar una pelota, realizar una extensión, una flexión en un curl de muñecas, etc. Bien, podemos decir que el agarre isométrico es el que más se trabaja y de forma más frecuente en los gimnasios. Ahora bien, ¿por qué es importante esta clasificación? Pues básicamente porque el agarre dinámico es un agarre muchísimo más hábil que el agarre isométrico y además es un agarre muchísimo más preciso. Pero ¿qué es lo que de verdad importa? Básicamente que no hay transferencia entre un tipo de agarre y el otro tipo de agarre. Eso quiere decir que si tú eres judoka y tú entrenas únicamente tu antebrazo realizando pesos muertos, no habrá transferencia en competición. Simplemente porque uno no transfiere al otro. Entonces, si tú eres halterófilo o tú eres culturista, sí que te interesará trabajar con agarres isométricos, por ejemplo rack pulls o por ejemplo quedarte colgado de una
una barra, pero sin embargo si tú eres judoka o tú trabajas jugando al balonmano, pues simplemente no te va a transferir este agarre isométrico, tendrás que trabajar de forma dinámica, tendrás que apretar pinzas, tendrás que apretar pelotas y en definitiva elegir gestos que sí que serán transferibles a tu gesto en competición. De esta forma sí que puedes mejorar. Podemos decir que el antebrazo es muy similar a las pantorrillas. Eso quiere decir que si tú tienes buena genética tendrás unos antebrazos grandes y si tú tienes mala genética pues simplemente podrás mejorar en mayor proporción tu fuerza. Como no quiero que este vídeo sea demasiado largo, simplemente lo que voy a hacer es explicaros las diferentes categorías y además los posibles ejercicios que podría haber en cada una de ellas. Después, si este vídeo os gusta, sí que analizaré cada uno de ellos de forma práctica y sobre todo de forma muy detallada en vídeos posteriores. Bien, tenemos dos grandes categorías. En primer lugar, los ejercicios de prensión isométrica y en segundo lugar, los de prensión dinámica. Respecto a la prensión isométrica tenemos que tener en cuenta dos cosas y es que tenemos que variar el ángulo de trabajo, como es la flexión, la extensión, la abducción y la abducción y además que tenemos que variar la posición de la mano, es decir, agarre prono, agarre supino y además agarre neutro. Tenemos que combinar estos dos factores. Posibles ejercicios. Yo te recomiendo principalmente ejercicios convencionales y además su variante para poder mejorar el agarre. Por ejemplo, peso muerto, rack pull, es decir, peso muerto desde la rodilla, peso muerto con fat grip, es decir, con barra más gruesa, dominadas con barra gruesa, etc. Y además ciertos ejercicios que sí que son un poco más específicos, podría ser el paseo de granjero, el agarre de discos, el agarre de una barra por un extremo, el agarre de un taburete, las dominadas con toalla, etc. Respecto a la prensión dinámica hay muchísimos movimientos y es bastante complicado ver cómo se entrenan cada uno de ellos. Normalmente simplemente se suele ver la flexoextensión de muñeca en los gimnasios, pero tenemos movimientos de flexoextensión que se entrenarían con curl de muñecas, con enrosques de rodillo o incluso con curl de muñeca de pie. Tenemos la abducción y la abducción que se puede realizar con kettlebell, con barra, con cualquier variante. Tenemos movimientos de pronosupinación como muestra esta imagen de aquí abajo y por supuesto agarre más movimiento de dedos, como puede ser trepar la cuerda, apretar unas pinzas, apretar una pelota o simplemente cambiarse un disco de mano. Mi consejo, siempre que entrenes y siempre que vayas a recoger los discos, trata de entrenar el antebrazo por el camino, es decir, realiza paseos de granjero, realiza pinzas, realiza curls, etc. Con los antebrazos pasa una cosa que es muy curiosa y es que por norma general la mano que es dominante o la mano buena para que todo el mundo lo entienda suele ser más fuerte pero también menos resistente que la mano que no es dominante. Entonces, ¿por qué es tan curioso esto? Pues básicamente porque podría justificar el hecho de entrenar los antebrazos de forma aislada, es decir, aplicar un entrenamiento para la mano derecha, para la mano dominante y aplicar un entrenamiento diferente para la mano no dominante en mi caso, que es la mano izquierda. ¿Qué sería lo óptimo? Sería trabajar con menos peso pero con mayor volumen de entrenamiento de cara a la mano dominante, que en mi caso es la derecha, y trabajar con más peso y con menor volumen de entrenamiento para la mano no dominante, que en mi caso es la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que de verdad importa? Lo que de verdad importa son dos cosas. En primer lugar, que el gesto sea similar y transferible al gesto que vamos a aplicar en competición, es decir, que el ejercicio sea parecido al cual aplicaremos en competición, y sobre todo que adecuemos la carga al deporte que nosotros practicamos y sobre todo al momento de la temporada en el cual nos encontremos. Eso quiere decir que si nosotros practicamos fuerza, tendremos que trabajar principalmente con ejercicios de antebrazo orientados a la fuerza. Si nosotros principalmente buscamos hipertrofia, tendremos que buscar ejercicios y trabajarlos específicamente para mejorar la hipertrofia. Y sucede lo mismo si nos encontramos en un mesociclo de fuerza o si nos encontramos en un mesociclo de hipertrofia. Tenemos que intentar adecuar la carga lo más posible al momento en el cual nos encontramos. Eso es la clave. Respecto al número total de series óptimo que tenemos que realizar para trabajar los antebrazos va a depender de muchísimas cosas. Dependerá de la frecuencia, dependerá del número total de ejercicios, dependerá de los ejercicios que indirectamente trabajan en el antebrazo y en definitiva va a depender de muchísimos factores, factores individuales y que tú tienes que ajustar. Ahora, si nosotros principalmente buscamos fuerza, sí que sería correcto trabajar entre 3 y 6 repeticiones y si nosotros buscamos hipertrofia, trabajar entre 8 o 12 repeticiones. Es decir, ajustar el peso para poder concluir con estas repeticiones. Un consejo que os doy es que en los ejercicios en los cuales trabajemos principalmente con palancas, como por ejemplo cuando utilizamos barras, es que no siempre es necesario aumentar el peso. Quiero decir, si nosotros cada vez nos alejamos más del punto en el cual está aplicado el peso, eso implicaría un aumento de la intensidad, pero sin necesariamente aumentar el peso en la barra, y eso es bastante interesante.
La mayoría os preguntaréis, ¿cuál es la frecuencia óptima con la cual tengo que trabajar los antebrazos a la semana? Bien, la frecuencia principalmente va a depender de los ejercicios que estén incluidos dentro de tu rutina de entrenamiento. ¿Qué sería lo óptimo y qué sería lo más eficiente? Sin duda sería elegir ejercicios convencionales, como por ejemplo remos, dominadas, pesos muertos, etc. Y además añadir ciertas variantes de estos ejercicios que te permitan transferir a los anteriores y sobre todo que permitan un trabajo directo del antebrazo. Por ejemplo, rack pulls, es decir, peso muerto desde la rodilla, peso muerto con fat grip, es decir, con barra gruesa, dominadas con toalla, remo con fat grip, etc. Ejercicios que transfieren a los anteriores y además transfieren el resto de ejercicios y que además permiten un trabajo directo del antebrazo. Como digo, esto es la manera más eficiente de trabajar y simplemente de esta manera, añadiendo una sesión extra de trabajo específico de antebrazo, sería suficiente para un desarrollo completo. Ahora bien, realmente casi nadie o prácticamente nadie trabaja de esta forma. Entonces, si nosotros no elegimos ejercicios convencionales como pesos muertos, dominadas y sus variantes para trabajar el antebrazo, realmente necesitaríamos 2 sesiones de trabajo específico y principalmente yo lo incluiría en ejercicios de tracción o en días en los que principalmente realicemos ejercicios de tracción o ejercicios en los cuales tenga predominancia el bíceps. Creo que es donde mejor encajan los ejercicios específicos de antebrazo. Tenemos que entender que el principal problema asociado al entrenamiento de antebrazo es la fatiga a la fuerza y no tanto la fatiga a la resistencia. Es decir, que principalmente se va a fatigar cuando trabajemos con cargas muy pesadas y no tanto cuando trabajemos con cargas ligeras. Entonces, debido a que el principal problema es la fatiga a la fuerza y no tanto la fatiga a la resistencia, tenemos que trabajar con un tempo muy concreto si de verdad queremos ver resultados. El tempo sería de 2-0-1-0 si buscamos fuerza y de 3-0-1-0 si buscamos hipertrofia. Es decir, en el caso concreto de la fuerza lo que haríamos sería 2 segundos de fase excéntrica, no aguantaríamos en este momento, realizaríamos un segundo de concéntrica o a la máxima explosividad y no aguantaríamos en el momento final. Y sería exactamente igual de cara a la hipertrofia, pero realizaríamos 3 segundos de fase excéntrica. Os preguntaréis, ¿sería conveniente trabajar el antebrazo de forma lenta? La respuesta es no, no es conveniente trabajarlo de forma lenta, básicamente porque lo que nos interesa es trabajar la fuerza, es decir, hacer los antebrazos más fuertes. Y si nosotros trabajamos de forma lenta, lo que haríamos es principalmente convertirlos en antebrazos más resistentes y eso no nos va a interesar. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentarte, espero que ahora lo puedas aplicar y espero que hayas abierto el abanico de posibilidades en cuanto al entrenamiento de antebrazo. No te olvides de visitar mi página web que subo un artículo diario y no te olvides de suscribirte a mis redes sociales, tanto YouTube, Twitter, Facebook, etc. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por darle la manita arriba al principio.